No hay rastro de raíces vigorosas de recuperación en Extremadura. Deben estar tremendamente enterradas esas raíces vigorosas porque no se ven por ninguna parte. Ni se intuyen ni se sospechan. No hay un solo dato macroeconómico que esté evolucionando positivamente, sino muy por el contrario, aquellos que habían rebotado a finales del año pasado empiezan nuevamente a torcerse, empiezan nuevamente a coger una senda negativa. Esas perspectivas positivas que teníamos para el año 2014 se van disolviendo como azucarillo en agua a medida que va pasando el año. Y por el contrario, aquellas perspectivas positivas parece que empiezan a indicar que vamos camino de un nuevo estancamiento económico y laboral en nuestra comunidad. Vamos a asistir en pocos días a una estrategia de cocina y trampa, nueva estrategia de cocina y trampa como la que estamos viendo en industria, cocina y trampa que estamos viendo en turismo, cocina y trampa que estamos viendo en confianza empresarial, cocina y trampa que vemos todos los meses en el mercado laboral. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque tenemos un gobierno que no trabaja, no hace los deberes, no han hecho los deberes en materia de equilibrio fiscal vía ingreso, no han hecho los deberes para estimular el consumo regional, no han hecho los deberes para mejorar la financiación empresarial, no han hecho los deberes para promover inversión pública que ayude a levantar la economía regional. Parece que el señor Monago está aguardando para hacer algunos deberes, para concentrar la poca artillería que vaya a poner para intentar levantar un poquito la economía y el empleo regional. Parece que está esperando a los meses previos de las elecciones.